habíamos hablado de intentar identificar cosas educativas y cosas no tan educativas que puedan estar pasando ahora mismo en el Mundial de Fútbol. Por ejemplo, creo que algo poco edificante o poco que manda un mensaje inadecuado es, si he entendido bien, los tejemanejes que ha hecho Donald Trump para salvar a uno de los jugadores de la selección estadounidense. O sea, si he entendido bien, tenía roja, no podía jugar, y sin embargo, con sus tretas, sus contactos, pues ha logrado que juegue. Esto es muy mal mensaje, ¿no? O sea, si unas reglas se pueden cambiar a antojo de gente poderosa, primero, ¿es así lo que ha pasado? Es verdad que es simplemente conversación de bar. De bar me refiero de bar de con B, no con V. Sí que ha habido una sanción a un jugador en el campo y se le ha aplicado una cautelar y por lo tanto ha podido jugar. Esa disposición existe, se ha aplicado pocas veces, pero existe. ¿La ha aplicado por detrás? Pues no lo sé. Pero si se ha aplicado otras veces, pues hay precedente y sí que es ambiguo y sí que se adultera el juego. Pero vamos, son los debates que se dan siempre en el fútbol y son complicados de saber qué hay de verdad y qué no. Uh-huh. Ya. Bueno, desde luego, si lo que se rumorea es cierto, aquí tendríamos un primer ejemplo de algo no educativo, o vamos, que sí que es educativo, pero que educa en el mal sentido. Y no sé si hay otras cosas que queráis destacar, eso, que se puedan interpretar en sentido educativo, eso, pensando lo que hablamos aquí, ¿no? Que se educación a través del deporte, con lo cual, niños, niñas que puedan estar siguiendo este torneo, estos partidos. Por ejemplo, creo que pongo yo un ejemplo y después os doy la palabra por si tenéis alguno más. Pero, por ejemplo, la actitud de la hinchada, de los seguidores de la selección noruega, ¿no? Me gusta esto que han encontrado un gesto que me parece que remite al país, ¿no? Es esto de remar como si fuera un barco vikingo. Entonces tiene una cosa de exaltar la identidad nacional, que bueno, en parte de eso se trata en un mundial de fútbol, pero que me parece inclusivo, ¿no? O sea, gente de distintas edades y sean chicos o chicas, pues se pueden sumar a ese gesto que además apela al esfuerzo y además al esfuerzo colectivo, ¿no? Un barco de remos no se mueve si todos no reman en la misma dirección. También me parece que es poco ofensivo, o sea, hacia el rival, o sea, porque no es aplastarle, no es humillarle, no es pulverizarle, ¿no? Sino simplemente, ya digo, apelar al esfuerzo y al esfuerzo colectivo. Sí, está chulo y además es una especie de coreografía con lo cual hay es divertido y además creo que sintoniza con la forma que tiene la afición de acompañar al equipo y es un mensaje muy positivo al que también se suma los jugadores, con lo cual está muy chulo. Aunque no exento de controversia, porque es una iniciativa que ya vimos con Islandia en anteriores torneos internacionales y también se han levantado voces, pues un poquitín en el sentido de que era algo que ya había utilizado la selección islandesa y que no era propio de Noruega, a pesar de que puedan en cuanto a tradición y esa asociación con los vikingos y con los barcos, como comentabas. Así que siempre de algo positivo también hay quien encuentre el punto de confrontación. Jo, pues no sabía esto, pero vamos, yo creo que ya es rizar el rizo, que bueno, lo entiendo, claro, pues países nórdicos que puedan competir por la originalidad o incluso por la identidad de pues estereotipos que se atribuyen a unos o a otros y que seguramente no sean del todo correctos, pero bueno, obviando eso, a mí sí que me ha gustado eso, que se apele al esfuerzo, eh, que Que sea copien, menos... ¿Sí? que copien a los islandeses también está bien, porque los islandeses no van al mundial y no van ellos, no pasa nada. Pero es, pero es curioso esto de que siempre hay controversias y además, sobre todo de fútbol, de todos los deportes, pero más de fútbol, cuando se habla del deporte se habla de todo alrededor, menos lo que pasa a veces en el campo o en el deporte,
y cuando hablamos de menores al final hacemos lo mismo, hablamos de cosas alrededor en vez de lo que es el juego. Antes justamente, antes de entrar, que estaba comentando Samu de el protagonismo, la presencia de los árbitros, y ahora que se rearbitran en la élite, como otra vez hacemos complejo algo que tenía que ser que fuese tácito el cumplir el reglamento y que el árbitro estuviese casi para conciliar, no para generar más debate. Samu, no sé qué decías, si quieres ampliar un poco esto. Sí, no, bueno, creo que el VAR es una herramienta que ha llegado para tratar de mejorar el arbitraje, el juego, las dinámicas de juego, además, y en algunos casos lo consigue. Por ejemplo, en las áreas, estábamos hablando antes Gonzalo y yo de que antes para defender un córner pues era una micro batalla, ¿no? Había muchos empujones, tretas, pisotones, cosas que incluso podía haber, era un momento para poder dar un golpe al rival para anticipar o ganar unos segundos en la acción. Estas cosas ya no pasan porque sabes que aunque pues, se le pase por alto al árbitro o al línea, pues se va a rearbitrar. Pero, por ejemplo, con la situación que hemos vivido el otro día en el partido de Argentina-Egipto, en el que se ha anulado un gol por una falta que ha pasado en el otro extremo del campo, me parece darle demasiada responsabilidad a los árbitros, ni siquiera, o sea, solamente, mejor dicho, que exista la posibilidad de que se rearbitre esa jugada. Hay un árbitro de campo, que es el que ha habido siempre, hay un linier en esa banda y un linier en la otra banda, incluso tienen un cuarto árbitro entre los banquillos, que son los que deben de arbitrar esa acción. Y a concederles más responsabilidad, creo que nos da a todos como más poder para criticar aquella decisión que se tome. En este caso se anula un gol y el debate que se va a generar en torno a todo esto va a ser mayúsculo. ¿Hay necesidad de que este debate exista? Pues ninguna, salvo satisfacer pues esa necesidad de crispación que parece que es inherente, ¿no? a los partidos de fútbol en este caso, ya que estamos hablando del Mundial. Perdón, se ha anulado por lo que se dijo a posteriori tras revisar el VAR. Eso es. Exactamente, se ha rearbitrado una acción que ha tenido lugar en el otro extremo del campo, es decir, cerca de la portería de Egipto. Después han pasado más cosas y esa acción ha acabado en gol en la portería de Argentina y se ha anulado el gol. Yo lo que me quería referir, por simplificar la idea, si no ha quedado clara, es que esas son acciones que no se deberían ni de poder rearbitrar, porque el protagonismo es de los jugadores. Ya está el árbitro allí, le ha parecido falta, la pita, no le ha parecido falta, el juego continúa. No hace falta volver, porque, como bien decía Henry, haciendo un análisis de esta situación, lo que se exige cuando se ha implantado la tecnología del VAR es que haya el mismo nivel de escrutinio para un equipo que para otro, de una acción que otra. Y en este caso, pues al aumentar las posibilidades de cuándo interviene y cuándo no, de qué manera lo hace, creo que aumenta el margen para debatirlas cuando es innecesario. Y desde el punto de vista educativo, que planteaba Héctor, pone otra vez en jaque en el juego el juicio, la crítica, la protesta a los árbitros más que canalizarla. A ver, es complicado, ¿eh? Es complicado. Creo que además normalmente estas situaciones siempre benefician, entre comillas, ¿no? al equipo fuerte, y cuando estamos hablando de mundial, de países, de identidades nacionales, como comentamos antes con Noruega, pues el que parezca que lo que se decide en el fútbol sigue beneficiando al sistema tal y como lo conocemos, con sus desigualdades, pues creo que no es positivo. Y en el ámbito educativo, pues el que haya una imparcialidad sería probablemente lo más constructivo. Claro, estoy entendiendo que aquí no solo hay una confrontación, digamos, ojos humanos o ojos in situ versus vídeo y ojos detrás de monitores. O sea, que hay una confrontación entre lo que ven quienes están en los monitores del VAR y lo que ve la gente que está en el campo, pero aparte hay una confrontación también en el trato que se hace a unos equipos y otros. Quiero decir, incluso con la existencia del VAR se puede aplicar a uno sí, a otro no. O sea, ¿es esto lo que está ocurriendo? O sea, que hay un doble rasero tanto. Pero, claro, no es tácito, pero siempre en un equipo con poder y con legado, pues presiona más o tiene más
mayor efecto lo que hagas contra un equipo grande que contra uno pequeño. Entonces, imagino que de forma subjetiva a todo el mundo le afecta. Claro, Hay muchos contactos con el fútbol que no son falta, que depende del criterio del árbitro y no puede entrar en todos el VAR. Las normas que pueda entrar se acaba en gol o en tarjeta, pero en este caso creo que es muy sencillo diferenciar estas acciones de área de las que comentábamos antes, los fueras de juego, la tecnología para ver si el balón ha rebasado la línea de gol, todas esas sí que pueden beneficiar al desarrollo. Incluso cambian un poquitín las formas de afrontar ciertas situaciones del juego. Pero en esta, que rearbitren una falta que podía haber visto el árbitro, si la ha visto bien, y si no la ha visto, pues se continúa el juego. No podemos parar en una acción anterior si acaba en gol. Eso es lo que de alguna manera puede chocar o con el potencial del VAR para beneficiar al juego. ya. Y aquí, por centrarlo en la parte educativa, pues es el ponderar cuánto hablamos del árbitro y cuánto influye, porque al final ponemos mucha energía en el juego a lo que arbitra el árbitro, que no es fácil nunca y que es muy complejo. Y hablando de esta presencia del árbitro, a mí me llamó mucho la atención que en una pequeña tangana que hubo con el partido de Brasil, cuando ya estaban perdiendo y estaban ya gestionando su decepción, los suplentes de Brasil invadieron el campo, 2 o 3, para enfrentarse allí a los rivales y nadie sancionó a nadie, ni el VAR, ni el árbitro, ni nada. Y me parece flagrante eso. Tú, un suplente, no puedes entrar al campo a discutir con nadie. Y que pase eso en un mundial sí que es un mal ejemplo para el resto de campos del mundo que se va a jugar al fútbol. No sé si lo visteis esto. Sí, sí, por supuesto. Y es que a veces obviamos la trascendencia que tiene todo lo que vemos y que al final acaba siendo un ejemplo. Y como dice Gonzalo, ¿quién me va a decir a mí si juego en tercera cadete y estoy de suplente y hemos perdido un partido por ganar la liga o una situación similar? Que si estoy en el banquillo no puedo salir a darle un empujón a un rival. Si lo he visto, que lo han hecho desde Brasil y no les ha pasado nada. Bueno, pues no es el mejor ejemplo. Queremos tener referentes positivos y en este caso, pues el sistema permite que sean negativos. Y Héctor, en esta línea también, un ejemplo bueno es ver cómo viven los entrenadores estos partidos, que son partidos con mucha presión, muy complicados, con mucha repercusión en lo que ocurre. Hay pocos entrenadores que lo viven relajados, creo, y tranquilos. No sé si os habéis fijado. ¿Y qué dices de Luis de la Fuente? ¿Puede ser un ejemplo de estabilidad o regulación? Bueno, diría que nunca se le ha visto hacer espavientos desde fuera para el observador externo. Sí podríamos decir que es un entrenador bastante equilibrado, ¿no? En cuanto a su emoción. Pues yo no le he visto correr como por la banda cuando mete un gol España, sí que lo celebra y eso creo que de alguna manera es positivo porque de esto ya hemos hablado alguna vez, sí que transmite esa conexión con lo que está pasando, pero desde el lugar de que le corresponde. En este caso, tú sí, cuando entrenas, sí que lo vives con mucha control de tus emociones y mucho disfrute, ¿no? Bueno, mi forma de entender el rol del entrenador es que debes mantenerte un poco ajeno en cuanto a emoción a lo que ocurre para poder ser analítico y verdaderamente ayudar al equipo eso, desde tu posición. Pero evidentemente quiero vivir lo que pasa en el juego con pasión, porque creo que además es una de las cosas que nos hace disfrutar a los jugadores y a los entrenadores, y es encontrar el punto intermedio de poder ser pasional, pero sin perder ese enfoque. Y por esto mismo de control de las emociones, no sé si os fijáis en varios penaltis, que hay como dos estilos de cómo tirar los penaltis. Gente que tira con tranquilidad, incluso disfrute los penaltis, más allá de que lo consiga marcar o no, y gente que cuando va a tirar el penalti intenta enfrentarse al rival, sacarle de quicio, que tiene malos gestos, incluso que cuando marcan, incluso siguen teniendo mala actitud después. Neymar, por ejemplo, creo que ha sido el más característico de esto. Que eso también es un buen ejemplo para luego los menores. No sé si visteis alguno de estos. Yo la verdad es que no.
La verdad es que no, Sí, sí, pero bueno, mientras hablabas me estaba acordando, volvemos a Noruega, de que claro, se ha convertido en un personaje muy, muy mediático por su papel en la Premier League y, y ahora no sé si decir como líder de la selección noruega, como mínimo creo que es el personaje como más carismático y me estoy refiriendo a Haaland y leía ayer mismo un post en Instagram de alguien que divulga sobre fútbol y lo señalaba como una persona que está disfrutando. O sea, la palabra fan, 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 o sea, pasarlo bien, disfrutar, tomarse el mundial como un juego, pues aparecía muchas veces y sí que creo que lo está demostrando. De hecho, por ejemplo, en su canal de YouTube, que tiene un canal personal donde divulga o difunde o comparte su día a día, tanto en entrenamientos como ahora, pues con el viaje y todo esto, y entonces él mismo bromea, ¿no? Y se coloca un casco de vikingo y un gorro de cowboy, ¿no? Y dice, me he vuelto un cowboy y, y me parece que se lo está tomando como un juego y en parte puede ser la clave del éxito, si entendemos éxito, pues lo lejos que han llegado. O sea, que obviamente no han ganado el mundial porque todavía está en marcha, pero... O sea, que en este caso podría ser bueno en dos sentidos. Bueno, porque les sirve al mismo, ¿no? Para liberar presión y poder mostrar su mejor juego y que eso le lleve a donde tenga que llevar. Y es que también es un buen ejemplo, ¿no? Para nuevas generaciones. O sea, el incluso en un campeonato mundial, que no hay cosa más grande en el mundo del fútbol, que te lo tomes, pues como hablábamos en su momento, con una orientación a la tarea y no hacia el ego. Es decir, una oportunidad pues para aprender. Sí, creo que es muy positivo, sobre todo para Haaland, ¿no? Porque en este caso, y para quien lo haga, también ha habido, eh, por ejemplo, selecciones que han estado como en el punto de mira, porque en el calentamiento y su llegada a los estadios, sobre todo selecciones africanas, pues entran bailando, los calentamientos son casi coreográficos, dando palmas, que va un poco en la línea de lo que comentas. Y la última ha sido la de Colombia. He visto unas imágenes de Colombia bailando en el vestuario. No sé exactamente el momento, no quiero tampoco faltar a la verdad o descontextualizar lo que ha pasado, pero gente utilizando ese vídeo para criticar su eliminación a penaltis contra su que es capaz de tener esa orientación que tiene un beneficio inmediatamente. Segundo, el resultado va a depender de muchas cosas, pero tener mi mejor opción a través de este camino. Para el que está fuera y con Bueno, se está cortando, pero bueno, creo que se entiende el sentido de lo que más o dices. menos necesario, ¿no? Eso, ahora se está Digo que cortando. puede ser más o menos necesario en el caso de Haaland tener un canal de YouTube para mostrarlo todo. Sabes que te vas a poner a que si te eliminan o tú no tienes un buen partido, porque puede pasar también, o la selección o lo que sea, pues que te expongas a que alguien critique todo eso que has mostrado. Pero creo que es un riesgo que si a ti te beneficia, pues tienes que ponderarlo. Fijaros que en esa línea, cuando acabó ayer el partido de Argentina, creo que fue Ayala y también luego he visto declaraciones recogidas de Scaloni, decía que están encantados con que el equipo que tiene en el grupo lucha un poco más allá siempre de lo que pueden y una de las claves que decía Scaloni es que han entendido que si pierden no pasa nada. Que Ujú. jugamos para ser nuestra mejor versión y si perdemos no pasa nada. Eso, como bien dice Samu, no es una desconcentración, es lo contrario, es una garantía de que vas a hacer cosas mejor. Por la evidencia que tenemos, claro. Sí, sí. Pues mira, esta mañana leía también la newsletter de Steve Magness. Steve Magness es un gurú del entrenamiento de resistencia y gurú lo digo en el buen sentido. En inglés también utilizan esa palabra, gurú, y se refiere a una persona que por su experiencia y por su sabiduría se ha convertido en una autoridad. Y Steve Magness en el mundo del deporte de resistencia pues es una de estas autoridades. Y debe de ser que es que de algún modo está colaborando porque últimamente él escribe 2 o 3 veces por semana y lleva varias semanas escribiendo sobre fútbol. Entonces yo sobreentiendo que debe de estar colaborando o ha estado colaborando con la comisión o el equipo, el staff, que,
que ha montado pues para la selección de Estados Unidos. Y él decía que las claves del éxito y del fracaso de Estados Unidos ha sido el tomárselo como nada que perder, todo que ganar, y lo contrario. Quiero decir, hasta el último partido ellos iban sin ninguna expectativa. O sea, todo lo que hagamos es bienvenido. Y vamos a intentar dar nuestro mejor juego, que en el caso de los americanos, pues tienen, parece ser, una parte condicional, es decir, una parte física muy buena. Quizá, claro, les falta todavía la parte táctica desarrollarla como los europeos, pero precisamente conscientes de cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus limitaciones, ellos iban sin ninguna expectativa. Que salga lo que tenga que salir, vamos a intentar hacerlo bien y punto. Y parece ser que las expectativas habían ido creciendo y que hubo un viraje de la orientación a la tarea a una orientación al ego. De repente ya sí querían conseguir. Y encima, con toda esa polémica, sea verdad o sea mentira, de lo de Trump, entonces ya parece ser que ya se les estaba exigiendo resultado, y entonces esto les hizo ser retraídos, o se les hizo ser apocados, o salir con miedo al último partido, el que les ha sacado del Mundial, y que parece ser... Esta es la lectura de Steve Magnes, pero me parecía bastante razonable. O sea, abundamos en lo mismo. Orientación a la tarea, esto es una oportunidad para aprender, o orientación al ego, no, tengo que demostrar. Con esa línea también me gustó en lo que habéis citado Colombia también, en la tanda de penaltis de ayer mismo, cuando falla un jugador suizo, se ve al capitán, que había marcado, que tiró el primero, a Saka, que automáticamente va a buscarle, le recibe, le abraza, le lleva delante el grupo, le va dando golpes de ánimo y todo el grupo le arropa y le protege. Y eso con otros lanzadores no se ha visto y creo que son esas pequeñas prácticas que hacen mejor a los equipos. También me he fijado que no sé si estará si hay algo detrás o no, pero cuando Noruega marca los goles, hacen un círculo, se juntan, celebran todos la consecución del punto y creo que está también pautado cómo gestionan eso. Estas pequeñas cosas hacen que un colectivo sea mejor y cuantos más estén trabajadas y más crea la gente en ellas, más rendimiento dan siempre. Claro, has mencionado Suiza, también Noruega. También se ha publicado un reportaje sobre una academia muy innovadora que hay en Marruecos y que a su vez ha contratado entrenadores de Países Bajos, de Bélgica, entonces Noruega, Bélgica, Países Bajos, Suiza. Y yo estoy también investigando bastante, sobre todo de Países Bajos, porque hay un canal de YouTube que ha hecho una serie de entrevistas y ya son, creo que 5 los que han pasado por ahí, o sea, del Twente, del AZ, del PSV, del Ajax, y estoy detectando que hay comunalidades o puntos en común entre todas estas academias o estos estilos, estos enfoques, estas filosofías, y son filosofías, eso, basadas en inglés dicen person-centered, o sea, la persona en el centro, o sea, no formar, o sea, no buscar el resultado, sino buscar el desarrollo y el aprendizaje, porque eso es lo que eventualmente te dará resultados. Y claro, aquí hay cosas como que han salido aquí más de una vez, ¿no? Medidas como, por ejemplo, la no especialización. Le escuchaba el otro día al de Tuente que incluso hasta cadetes, trabajan 3 posiciones, todos los jugadores. O sea, incluso en cadetes están haciendo 3 posiciones. O sea, todavía no se han cerrado a ninguna posición allí. Luego también, claro, el uso de juegos reducidos, el uso también de un día a la semana hacer trabajos biobanding, o sea, organizados por edad biológica versus cronológica, o el usar los martes por la tarde como espacio para hacer una liga de partidos amistosos en los que podemos hacer experimentos sin riesgo. Luego también que se juega al fútbol sala, también para desarrollar la parte técnica. ¿Estáis ahí? Sí, Y tú estabas hablando de... y sí, a ver, algunas de las opciones tienen mucha base, otras son más personales que pueden funcionar.
pero la de tener múltiples experiencias en diferentes posiciones es clave. Y cuanto más tengas. Vale, se está cortando otra vez, pero tú hablabas eso de la manera como se tratan, de la manera como reaccionan, en este caso era También Suiza. en jugadores. A ver, es que Héctor, a ver, es que se inténtalo otra corta vez. un poco la comunicación. Ahora estamos, ¿nos oyes? Ahora sí. Pues y estaba poniendo el ejemplo en un jugador como Messi, que vuelve a jugar en el Mundial, vuelve a ser determinante y lo ha hecho también sabiendo jugar en otras posiciones con otro estilo de juego. Cuanto más bagaje tienes, mejor puedes jugar. Igual Messi no es el ejemplo que todo el mundo le pueda copiar, pero sí que ha adaptado su momento evolutivo a su fútbol. Si se puede hacer esto en diferentes momentos de tu carrera con diferentes posiciones, pues mejor. Y en el caso de España hay jugadores que pueden jugar bien en varias posiciones también, ¿no, Samu? Sí, sí, desde luego. Yo creo que ha sido una de las cosas que más ha destacado quien lo haya seguido desde este punto de vista, el que no solo en España, y en otras selecciones. Estábamos hablando antes de Noruega, Sorloth juega en la banda derecha, el equipo juega siempre de delantero y además parece que por su perfil lo puede. Y esto en el fútbol profesional hay mucho, o sea que entrenar ya en distintas posiciones, además de los beneficios que hemos hablado tantas veces, son herramientas especiales para el mundo profesional. Sin embargo, la otra parte, o la otra cara de la moneda, yo también he visto en redes sociales, sobre todo, un método que se está siguiendo en Japón de especialización de futbolistas en el aspecto técnico, ¿no? Todas estas escuelas de tecnificación, que como esta, que ya hemos visto que tiene otro abordaje, pero que el modelo de escuela de tecnificación como que está funcionando mucho, lo que hacen es mejorar técnicamente las capacidades de los futbolistas de manera individual hasta la especialización. Y ves a jugadores ahora que parece que llevan algún vídeo que puedes ver en redes sociales fácilmente, el balón pegado al pie, a las conducciones y te dejan unos highlights muy bonitos. ¿Eso va a conducir a que Japón pueda convertirse en una potencia mundial en el fútbol? Pues el tiempo lo dirá, ¿no? Pero yo creo que van en la línea de lo que ha pasado en otras disciplinas que son mucho más estrictas, como la gimnasia, por ejemplo, en la que ese entrenamiento tan especializado, a pesar y sabiendo, teniendo mucha evidencia de que va a requerir, va a tener un coste, va a haber consecuencias sobre esos deportistas que sigan estos métodos de entrenamiento. En un deporte colectivo como el fútbol, yo me aventuraría a decir que es mucho más complicado que tenga ese retorno. Entonces, todas estas formas de interpretarlo como con un enfoque más ecológico, podríamos decir, que tienen en cuenta todo el entorno del jugador, poniendo a la persona en el centro, pues creo que tienen muchas más facetas bueno, simplemente de conseguir la mejor versión de cada uno. El fútbol, pues al ser un deporte tan multitudinario, la estadística siempre juega en contra del que empieza a entrenarse con el sueño de ser algún día profesional, pero sí que te vayan a aproximar, que sea el mejor camino para que si tu mejor versión está entre las que tienen la capacidad de llegar al mundo profesional, pues que lo hagan, ¿no? Cuando sabemos que estos otros métodos han roto a mucha gente por el camino, yo estoy harto de encontrarme con gente y decir, ¡buah, este sí que era bueno! Sí. Pero al final no llegó, por las lesiones, por lo que sea. Por la lesión puede ser física, la lesión puede ser emocional, puede ser psicológica, puede tener muchos componentes también. Así que el resumen que podemos hacer de esto, bajo mi punto de vista, es que estas formas de entender el entrenamiento son mucho más eficientes en cuanto a conseguir la mejor versión de todos los que participen de ellas. Y además son más reales en el sentido de que a ti te mejoran en una parte del juego parcial y te piensas que eres buenísimo y solo eres bueno haciendo eso, luego jugando es otra película. Bueno, creo que para acabar, si os parece, ¿qué gesto os ha gustado más o de lo que va del Mundial? Si tenéis que elegir algo que como ejemplo de desarrollo personal, ¿qué elegiríais? Dale, Héctor. Pues, claro, quería preguntaros antes de esto qué tal está jugando Cristiano Ronaldo, porque no sé qué tal está jugando, pero desde fuera que siga con ese hambre competitivo y con fair play a la vez. Pues con todos los años que lleva desde los 17 a nivel profesional, con lo cual son 7:37, que no sé si es su temporada 24 esta,
A mí sí me gusta. O sea, una persona que quiera seguir estando en la mejor forma posible. O sea, que quiera seguir siendo su mejor versión. Insisto, no sé lo que está haciendo, lo que ha hecho, perdón, pues ya fueron eliminados. No sé lo que ha hecho en el campo, pero que siendo su temporada 24 y que todavía quiera seguir siendo su mejor versión, a mí sí me inspira y sí que me parece un ejemplo a seguir. Y además que se cuestionen asunciones que no sé muy bien en qué se basan, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede seguir rindiendo a pasados los 35 años? O sea, si tienes el físico y lo tienes, y la motivación, no sé, a mí Bueno, yo me creo, inspira y me gusta que sea transgresor en el sentido de eso, que en muchos deportes se ha entendido que a los 35 te tienes que retirar, pero si has hecho las cosas bien, y él las ha hecho, por ejemplo, mejor que Rafa Nadal, que siempre se pone como un ejemplo, y Rafa Nadal estaba escuajeringado entero el pobre, teniendo que inyectarse analgésicos para poder seguir jugando. Bueno, esto es lo que yo destacaría. Me gusta mucho eso, que siga has queriendo abierto, estar a tope. has abierto un buen melón a última hora para cerrar, que daría para el programa, pero que quiera estar a tope porque le encanta el fútbol y disfruta y sabe que esto tiene un tiempo que se puede desarrollar y que luego se acaba, genial. Ahora, que quiera estar a tope porque no sabe hacer otra etapa de su vida y se resiste a su identidad como futbolista, como estrella, pues puede ser todo lo contrario. Y ahí lo sabrá poca más gente que él y los que le conozcan muy cercano. Y esto además lo dice mucho, también Samuel lo repite, que hay gente que solo sabe ser él cuando está ahí en el fútbol, fuera no sabe ser nadie si no lo ha cultivado. Entonces es muy amplio el debate. Y estilo de juego, pues yo creo que ha perdido peso específico porque no ha adaptado su forma de jugar posiblemente a otro estilo, como sí que ha hecho más claro Messi, que ha pasado a ser un delantero punto más puro en vez de inferir en otros lugares. Pero creo que y le ha costado no ser foco de atención, y eso es jodido siempre de llevar. Yo, Cristiano, es un futbolista al que admiro, un profesional. Yo creo que es de los mejores ejemplos en cuanto a Y que superación. le has marcado además, ¿no? Le he marcado. Pero sí que creo que, como decía Gonzalo, esa identificación única con el fútbol le puede estar pasando factura a nivel personal. Yo creo que puede sufrir por esto y ahora también le mueve mucho los récords. Está a punto de hacer 1000 goles, ha participado en 6 mundiales, ha metido gol en todos. Yo creo que esas cosas, esos hitos, después he escuchado declaraciones de, bueno, sí, me pueden criticar, pero Portugal sin Cristiano no ganó nunca nada. O sea, hay mucha confrontación. Por eso decía Gonzalo que es un melón para hablar mucho y en este caso también es verdad que Cristianos y Messi, si el porcentaje llegara a profesional es muy bajo, pues que tener esos talentos, ¿no?, que han hecho que durante tantos años en la Liga Española los pichichis rondaran los 50 goles, cuando lo normal es que ronden los 25, pues es que estamos hablando de talentos pues que surgen una vez cada mucho tiempo. Pero evidentemente hay otros factores y yo creo que esa identificación es la que puede jugar unas veces a favor mientras estás en la cresta de la ola y otras veces en contra cuando estás remando y tienes que hacer la cuchara para meterte por debajo. Pues si queréis, para acabar, elegimos lo que más os gustó del Mundial, así como hito para tener en cuenta. ¿Le das tú, Héctor? Bueno, yo ya había dicho eso, que me gusta, que es verdad que no había reparado en ese otro lado oscuro, digamos, o esa otra cara de la moneda, que es cierto que si sigue, no por, eh, eh, digamos, no por una relación sana con el fútbol, sino porque no sabe dejarlo, si es esto, entonces no me gusta. Pero el que quiera seguir estando en forma, fuerte, ser un activo valioso para su equipo, para su selección, en este caso eso sí me gusta, pero vamos, si es a costa de un no saber retirarse a tiempo, entonces, claro, ahí ya me parece discutible. Pero vamos, yo por no abrir más melones, me gusta ese síndrome de Peter Pan, o sea, de no envejecer. Y por supuesto esa parte es admirable. Yo destacaría el papel de algunos suplentes que hemos visto en el Mundial. Gente que está en las expediciones, ya sabemos cuando vas al Mundial, pues las expediciones son muy grandes, al final solo juegan 11, en el partido pueden entrar otros 5, pero que están teniendo menos oportunidades y sin embargo han mostrado que han asumido su rol
de una manera positiva, ayudando a los compañeros y ayudando desde donde les toca. Por ejemplo, mencionaría a Borja Iglesias, porque es de la selección española y ha salido en algunas ocasiones. El otro día tuve la oportunidad de salir unos minutos, y creo que es una bonita forma de luchar contra esos egos que vemos tantas veces de que cuando no puedo jugar, pues entonces me quiero ir del equipo, o cuando me toca salir de suplente, es algo mosqueado, cuando lo que se pretende es que esa idea de colectividad pues nos haga más fuertes y que no nos debilite. Ha habido algún otro jugador, por ejemplo Henderson de Inglaterra, que se ha roto el brazo saltando una valla, que también van un poco cumpliendo ese rol, que era el que tenía Reina en las anteriores competiciones en las que tantos triunfos ha conseguido España, ayudan, sirven como de pegamento para que el grupo esté más unido, para que la convivencia sea mejor y que al final, por supuestísimo, que en los logros que tenga el equipo, pues van a tener pues mucha responsabilidad. Así que yo destacaría el rol de los que no están en el foco, en donde más luz hay, pero que siguen aportando y construyendo para que el equipo sea mejor. Pues yo voy a elegir a Cabo Verde y Curazao, que han sido sorpresas verles en el Mundial, con unos medios muy concretos, con una mirada más allá de la población que tienen, cómo captar talento y cómo construir una idea de juego, posiblemente también basada en disfrutar de la experiencia, y que no solamente han jugado bien, sino que han rendido y que han podido dar sustos. Y creo que es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas, así que es mi ejemplo. Muchas gracias. Seguimos en la próxima. Un placer. Igualmente.